Muchos dicen que el principal aporte a la cultura mundial de los Estados Unidos es el jazz. La población afroamericana mezcló su sentido del ritmo con las armonías provenientes de Europa y crearon este nuevo lenguaje. Durante el siglo XX, el jazz se expandió rápidamente alrededor del mundo, incluyendo a Sudamérica. En el Perú, por ejemplo, las armonías del jazz se pueden escuchar en muchos valses de la llamada Guardia Vieja. Soy Renato Romero y hoy día en Umbrales hablaremos del jazz peruano. La improvisación es la parte más importante para un músico de jazz, pero para llegar a ella hay que basarse en una estructura. Primero hay que tocar el tema o una melodía, que podría ser esta. Y luego, sobre la base de esa armonía, uno crea una melodía totalmente diferente y de carácter muy libre. En eso consiste la peculiaridad del jazz, que siempre es de carácter libre, diferente y de carácter muy creativo. Estamos con Carlos Espinosa, uno de los mejores saxofonistas de jazz en el Perú. Hay una gran cantidad de público que escucha otros géneros que quizás no se da cuenta que está escuchando jazz y no lo reconoce porque el jazz es ya universal, como tú nos lo recordabas, es un lenguaje que es utilizado en una infinidad de estilos musicales. ¿Cómo es que se mete el jazz, por así decirlo, en otros géneros? En los años 50 fue uno de los picos más o menos donde el jazz está bien, con alto nivel de prestigio. Y en esa época ha aparecido en muchas músicas de películas, por ejemplo. En muchas músicas de películas se escucha el sonido del jazz, el sonido de los saxos, de los arreglos, de los acordes, del ritmo, este ritmo, ¿no?, incitante, excitante e incitante a la vez. Ahora lo escuchas en los comerciales de televisión a veces, ¿no?, ciertos comerciales que quieren ser cool, que usan un sonido de jazz. A veces me contratan para tocar jazz en eventos que quieren tener un toque de cierta distinción cool y ponen ¿qué? Un grupito de jazz que toca melodías cool, ¿no?
Podemos rastrear los orígenes del jazz peruano a los años 60, en que Jaime Delgado Aparicio remeció la escena del jazz en Lima, grabando varios discos y formando grupos y orquestas de jazz. Muchos de los que lo acompañaron en aquellos años siguen fusionando la música peruana con el jazz. Estamos con el gran músico peruano Manongo Mujica, uno de los principales protagonistas del movimiento del jazz en el Perú. Manongo, comencemos por los años 60, en este recorrido que vamos a hacer sobre el jazz en el Perú. Jaime Delgado Aparicio fue uno de los principales motores del jazz en esa época. ¿Tienes algún recuerdo de la década de los 60? Sí, yo recuerdo que iba de chico a escucharlo tocar en el Municipal. Él tenía un trío con Conrado Cultrera en contrabajo y Cale Englund en la batería, que era un baterista muy fino. Y Jaime también tenía una influencia creo que de Peterson y de Bill Evans en lo armónico y en lo rítmico, y definitivamente marcó a una generación, Jaime. Kiko Ledgard, productor de la película El Embajador y yo, no dudó en elegir a Jaime Delgado Aparicio para la composición de la música incidental. Aquí, un fragmento de este film de fines de los años 60, que nos muestra la Lima de aquella época. El memorable Sky Room del Hotel Crillon fue uno de los espacios principales de la película. Allí además solía dar conciertos otro grande de la música de jazz en el Perú, Nilo Espinosa. Estamos con Nilo Espinosa, el gran músico peruano que ha sido uno de los más importantes promotores del jazz en el Perú. Recuerdo que Jaime Delgado Aparicio fue una fuerza importante en esos tiempos. Claro, Jaime era, creo, el único músico de jazz que había en el Perú, realmente que había estudiado, ¿no? Y todos los que nos gustaba, que tocábamos en su orquesta, estábamos detrás de él para ver qué podíamos aprender. Yo logré tener unas pocas clases con él. Era una persona muy ocupada, muy especial, era difícil, ¿no? Estamos con Miguel Chino Figueroa, uno de los músicos de jazz más importantes de los últimos años en el Perú. ¿Cómo fueron tus inicios en el jazz? Bueno, yo termino apareciendo en esta era de los 70. Jaime convoca a Coco Salazar y a sus amigos de Farfen a un nuevo proyecto que es Black Sugar. Fue nuestro gurú. Quienes tuvieron la oportunidad de tocar con Jaime Delgado Aparicio en la década de los 60, después formaron sus propios grupos, como el músico Nilo Espinosa, quien formó el Bossa 70, y luego el Nils Jazz Ensemble. Luego de la pausa, veremos cómo se gestaron muchos de los músicos que forman parte del jazz peruano.